Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al vicealmirante aviador naval retirado, veterano de guerra en Malvinas, Benito Rótolo. ¿Cómo estás, Benito? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Un gusto en escucharte. Por favor, el gusto es mío y va a ser un placer tener esta charla con vos, así que agradecido. Y para Bueno, ir arrancando del principio, como siempre me gusta arrancar, la primera pregunta es, ¿dónde naciste y esta vocación de ingresar en la aviación naval, cómo te surgió? yo nací en Alcorta, un pueblo de la provincia de Santa Fe del Sur, en un lugar de muchos inmigrantes italianos. Mi papá llegó con mis hermanos, que tenía dos hermanos varones y una mujer. Llegó al Alcorta y al año nací yo, en 1949. Ellos llegaron en el 48, pero allí permanecieron poco tiempo, después se radicaron en un campo relativamente chico de la zona de Cañuelas, y ahí yo hasta los 12 años estuve en ese lugar, y después eso, esa actividad, mi papá la dejó y nos vinimos a Capital, en la zona de Belgrano, donde tuve mi secundario en el Colegio San Martín, acá de colegiales. Ujú. Y bueno, en un momento tuve la vocación de averiguar por la carrera naval y ingresé a la escuela naval. Y así empezó todo. O sea que no venías de familia naval. No, para nada, no había ningún contacto. Mi contacto realmente con el mundo real fue cuando llegué a Buenos Aires, en la secundaria, una década muy particular, ¿no? La década del 60, donde leíamos mucho, trabajábamos mucho. El tonto era el que no era culto. Digamos, nadie se hacía la rata ni le escatimaba al estudio. Hacíamos competencia de lectura. En realidad era una década, ¿no? Mi generación en esa década Ujú. era una generación muy conectada a través de la lectura. Este, y yo recuerdo mucho esa época porque hoy todo tan rápido con las redes sociales y uno llega rápido a todos lados, pero nosotros a través de los programas de la escuela pública, ¿no? De la Argentina, realmente estábamos bien sitiados en el universo, digamos, y sus acontecimientos. Claro. ¿Y qué promoción sos de la escuela naval? La promoción 99. Eh, yo estaba, no sé, la verdad que yo era una especie de traga, ¿no? Como le decían en esa época. Y esta escuela tenía un fundamento fuerte en física, matemáticas, química, y eran las materias de ingreso a la escuela naval. Así que para mí el ingreso, que era muy, muy competitivo, había muchos candidatos y pocas plazas, diría, ¿no? Ujú. Me fue muy simple, entré muy bien entre los primeros, y después me mantuve así, de esa manera. Y la escuela naval fue para mí una revelación importante en cuanto a todo lo demás que trae la escuela, ¿no? El estudio siguió siendo intenso, el Ujú. enfoque de la vida naval era una aventura, y después la camaradería, el espíritu de cuerpo, algo que yo no había vivido en las escuelas. No había tenido la oportunidad de ir a una escuela de ese tipo. En esa época solo lo tenían las privadas en general, ¿no? Eso me gustó mucho y yo disfruté muchísimo la escuela. Bien. ¿Y el siguiente paso a la aviación naval, cómo lo diste? Bueno, en realidad tenía una propensión hacia la física. Mi idea era ir al Balseiro, era después de recibirme, que era algo muy difícil porque una, era un candidato cada dos promociones, pero a mí me había ido bien
Y estaba con esa idea cuando en el viaje de la Fragata Libertad, el grupo más de amigos que yo me había hecho en la escuela, todos iban a ser aviadores. Y yo no tenía mucho conocimiento de la Armada. Yo creí que yo tenía intención de probar eso, pero me jugaba que yo el don de volar no lo tenía. Sí, Y entonces digo, voy a ir ahí, voy a fracasar y voy a arruinar el futuro de mi carrera. Pero ahí me aclararon que eso no es así, que uno puede ir, probar, y si, bueno, no tiene esa habilidad, sigue la carrera en lo que uno eh, claro. pudiera elegir, submarinista, oficial de superficie, ingeniería, lo que quisiera. Así que me convencieron una noche charlando, así que me anoté para la Escuela de Aviación Naval. Y así fue que en el medio del verano, en febrero del 71, aparecí en la estación de Punta Inca con una valija, y nos fuimos juntando todo el grupo y ahí empezó el curso. Pero la verdad que eso me apasionó y yo me senté en un avión y nunca más me bajé. Mm, Me fue muy claro. bien, fue muy bien, y empecé a disfrutar mucho esa actividad. ¿Y cuánto duraba para ese entonces el curso? No era un año se hacían los aviones North American, el T-28, que era un avión grande, biplaza, con motor explosión, un motor muy potente. Era un excelente avión, formó muchas promociones de aviones navales. Este, Además te formaba en todo aspecto, también en las emergencias, ¿no? Así que, bueno, fue también una escuela que disfruté mucho y después tuve suerte con los destinos. Había que pedir entre ataque, antisubmarina, propósitos generales. Bueno, a mí me mandaron ataque. Mi primer año como aviador naval recibidor en una escuadrilla del mismo avión, pero preparado para portaaviones. Ujú. Y ese fue un año, en el año 72, en la segunda de ataque, la que después fue de superestandar. Maravilloso, porque volamos por toda la Patagonia, pasamos un mes en pleno invierno en Ushuaia haciendo prácticas, armas y mucho portaaviones, que la verdad que eso me encantó. Eh, Aterrizar con ese avión con la cabina abierta en el portaaviones, lo único era el despegue era libre, era sin Sin catapulta, había que catapulta, rodar claro. cuando uno sobre freno largaba motor y había que salir, ¿no? Más o menos como toda la comunidad de tracker, pero Ajá. eran dos para nosotros íbamos solos. Si Claro. no llegabas a la proa, te ibas al agua y chao. Algunos se fueron al agua, ¿no? Aparte Sí, es un el avión, motor. un avión pesado. Avión pesado. Nosotros decíamos, no hace falta que se Ujú. plante el motor. Con una tosida de motor, con Sí. una merma de potencia, te ibas al agua. Estábamos siempre preparados para eso, ¿no? Por eso se volaba con cabina abierta. Una cabina bien. Claro. Y en Sí, ese momento el avión estaba el. no tenía asiento eyectable, tenía, uno si tuviera que saltar, había que soltarse del asiento y saltar con un paracaídas con el cual uno iba al avión, ¿no? Estaba en el asiento, se ataba y ahí estaba enganchado el paracaídas. En ese momento que estaba el Ara Independencia o yo estaba el 25 de mayo. No, no, fue la entrada en servicio a full del 25 de mayo, año Ah, 71, ah, 71, 72, sí. Y había una gran concentración, digamos, en trabajar, digamos, con un grupo aéreo en el portaaviones. Estaban haciendo las primeras pruebas los A4 que se habían comprado, el A4Q, los 16 A4, que era una diferencia brutal entre volar en el tracker y el A4 y el T-28 y ver los A4, ¿no? Entraba con mucha ujú. velocidad, golpeaba, el enganche era muy, muy corto y también el catapultaje. Pero bueno, esos fueron los primeros años que costaron algunas vidas también, ¿no? Hubo algunos Mm, incidentes, accidentes, hasta que a veces pensaba que era muy difícil hacer de eso algo operativo. Sin embargo, promediando la década del 70, eso llegó a ser muy operativo. bien. Y ya que mencionaste el A4Q, ¿vos tuviste posibilidad de volarlo? Bueno, como dije, tuve mucha suerte. De ese año de T-28 nos calificaban en tiro y en otras actividades y bueno, a mí me seleccionaron para pasar a Maki.
el Armaki, que era un avión intermedio. No era Ujú. no tenía gancho de portaaviones, pero era un biplaza para adiestramiento avanzado que a la aviación naval le dio un gran resultado. Y después de 3 años de estar en Maki, fui a 4. Tenía 26 años, era teniente de fragata recién ascendido. Y, y bueno, y ahí empezamos con el A4 desde el 76 hasta el 82. En realidad en el 82 yo ya no estaba en A4, estaba en Francia haciendo los 2 últimos cursos de superetandar, pero bueno, cuando fue lo de la guerra, que decidimos volver, estaba con el teniente Arca. Ujú. Bueno, primero dijimos estamos disponibles, después dijeron no hace falta porque a una guerra no vamos a ir, después yo volví primero porque el portaaviones iba a zarpar y yo era señalero de portaaviones, y finalmente volvió Arca también y bueno, cuando volví no había lugar en Superetandar, había nada más que 5 aviones y bueno, ya estaban armando el esquema con los pilotos que había, así que Arca, yo y varios pilotos que se habían ido de A4, qué sé yo, Oliveira estaba en la Fragata Libertad, había otros que estaban en destinos en tierra, nos empezamos a Ujú. juntar y ahí logramos juntar 12 pilotos y rearmar 8 aviones, porque el A4 tenía ya 10 años de actividad en el portaaviones, había sido un avión muy castigado por la operatividad a bordo, por eso que yo digo, era un buque, este no era un buque para reactores, no fue hecho para reactores, este Claro. portaaviones tenía el tamaño y el esquema para aviones a reacción, a hélice, como eran, fue al final de la Segunda Guerra Mundial que fue votado, ¿no? Ujú. Y entonces la 4, ya cuando se logró tener un relevo como el superestandar que entrara en el hangar y en el ascensor, y bueno, fue sobre todo un gran logro de varios oficiales que trabajaron muy bien. El A4 estaba destinado en el año 82 ya a hacer un gran refitting, ¿no? Muchos aviones tenían las alas fisuradas, Ujú. tenían problemas con muchos repuestos que no se habían podido conseguir en aquella época por la enmienda Humphrey-Kennedy que se sancionó en el 76. Era el avión, un poco lo volábamos con la experiencia, pero le faltaban muchas Ujú. cosas. Bueno, fuimos al taller central, empezamos a hacer vuelo de prueba y armamos los aviones. Había 3 aviones en servicio nada más. Y logramos armar Ujú. 8 aviones con 12 pilotos y ese fue el grupo. Nuestra idea, sobre todo del comandante, que era el capitán Castro Fox, era que si salía la flota, el portaaviones no iba a tener su grupo aéreo, pero no iba a tener el grupo de ataque, que era lo más importante, porque los Claro. superestandar no habían sido homologados todavía a bordo. Así que, como eso vino tan rápido, lo del 82, finalmente logramos tener ese equipo y que finalmente la flota salió al mar, y fue a buscar la flota británica y bueno, estuvimos en contacto con la flota británica en en una operación tipo sorpresa, con iniciativa y con ciertas ventajas de lo que era dos armadas convencionales, ¿no? Claro, la otra un poco más tecnológica, pero Ujú. nosotros teníamos la ventaja de este avión, que era un avión que uno lo podía lanzar a 300 millas o a 200 millas rasante de la otra fuerza. Ellos no tenían aviones de ataque, solo tenían el Harrier como defensa aérea, no tenían exploración como teníamos nosotros con el Tracker, así que los tuvimos, nos fuimos muy cerca de ellos el 1 de mayo, y la orden era atacarlos. Fue una parte de la flota inglesa, ¿no? Una parte que fue el Invencible con 7 destructores que el 1 de mayo se aproximó a Malvinas. Bueno, ahí fue donde atacaron también aviones de la Fuerza Aérea y demás. Y la Ujú. idea era el 2 de mayo caerle en un ataque temprano. El A4 no operaba nocturno, pero los teníamos en contacto con los trackers y historia poco conocida porque como ese combate no se logró dar, se habló muy poco. Yo lo escribo en un libro que tengo con detalle, porque después Ujú. conocí a los oficiales de la Marina Británica que habían estado esa noche ahí, al comandante del Invencible, que estuve con él en 3 oportunidades, incluso en la casa de él en Londres, cuando yo estuve en un college en Londres en el año 2000,
y siempre hablábamos de este hubiere o hubiese, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros estábamos listos para el ataque. Nos metimos dentro de una zona de alta presión, algo raro en el Atlántico Sur, empezó a disminuir el viento y nosotros necesitábamos 15 nudos de viento real para que con los 20 nudos del portaaviones tuviéramos los 35 nudos para despegar con todo el armamento y todo el combustible. Y no se daba eso, no se daba. Entonces el almirante Alara consulta con el almirante Lombardo y bueno, arregla que suspendería momentáneamente por viento el ataque. De hecho, el 2 de mayo al mediodía ya teníamos el viento. Pero el problema es que después no volvió la orden del ataque, cosa que nunca supimos hasta que se desclasificó el informe Rattenbach en el 2013 y ahí pudimos ver las declaraciones del almirante Lombardo, donde en realidad él, cuando el almirante Alara, esto lo ponemos en el libro, está absolutamente documentado, ¿no? Cuando el almirante Alara le dice que tiene que posponer el ataque, él le dice, bueno, espere, y al poco tiempo le dice, suspenda toda la operación y vuelva con la flota a las posiciones iniciales. Eso lo supimos, yo lo supe 30 y algo años después. Y después surgió este libro con José Enrique García Enciso, que nos conocimos ahí en el 2015 dando unas charlas, y él me comentó que, bueno, él dio una parte, yo di otra, y vimos que yo dejaba muchas incógnitas de esa operación que hubiésemos querido hacer, porque en realidad una batalla naval decisiva cuesta muchísimo que se den las condiciones para que se encuentren favorablemente dos flotas, aunque una tenga una superioridad sobre la otra, ¿no? Es como un examen, uno estudia, y por más angustia y miedo y temor que tenga, lo que quiere es rendir el examen, ¿no? Y estábamos todos listos para eso. Curiosamente, esos días nada fallaba, ni en los buques ni los aviones. Volábamos Sí. y volvíamos sin fallas. Es decir, pues está bien que estaba toda la gente encima, ¿no? Ujú. La flota, como yo digo, era un reloj. Es como si hubiese estado navegando 100 días. Y Ujú. bueno, estábamos adiestrados, no éramos una fuerza adiestrada y alistada, pero sí adiestrados. Y con mucha experiencia cada uno en lo que hacía. Pero lo cierto es que no, no en realidad se suspendió la operación. Y eso nunca lo entendimos. El 2 de mayo estábamos absolutamente incómodos en el buque, viendo que el buque regresaba lentamente, se alejaba. La exploración de los aviones tracker dio inmediatamente que esa parte de la flota inglesa se retiraba hacia el este, porque nos detectaron a las 2 de la mañana. Hay dos versiones, ¿no? Era una noche media de luna clara, con mar calmo. Yo lo que cuento, que me relató el almirante Black, es que curiosamente había unos oficiales de comunicaciones que le decían, hay ciertos ruidos ruido electrónico en la zona oeste y no sabemos qué es. Y él decía, ¿y qué va a hacer? No creo que desde tierra lleguen, desde de la costa argentina llegue nada acá. Bueno, tanto le insistieron que le dijo a un piloto de la RAF que no había volado el 1 de mayo, que estaba fresco, y le dijo, mire, elévese sobre el portaaviones para ver qué hay, porque Ujú. ellos no tenían exploración. Lo más alto que tenían era el radar del mástil más alto del Invencible, algo que le Ah, daba una proyección muy corta en el horizonte. Y este piloto que se llama Ian Mortimer, cuenta también en esta parte, se animó, como tenía un poco de horizonte nocturno, se animó a venir hacia ese lado y fue detectado en un momento por los radares de los destructores Hércules y Santísima Trinidad, ujú. y ahí se fue espantado, pero él ya dio la noticia de que estábamos ahí. Y ahí la reacción del almirante Blanc, hablando con Woodward, ¿no? Woodward le dijo, retírese inmediato de ese lugar, no entre en batalla para nada con la flota argentina. Woodward lo dice en su libro de los 100 días, él dijo que estaba Ujú. tan marginal para darle apoyo a las tropas cuando desembarcaran, con estos dos semiportaaviones que traían, que lo único que podían hacer es darle defensa aérea, pero necesitaba los dos buques enteros
y necesitaba los 16 Harrier en cada uno. No podía tolerar una refriega naval donde pudieran una bomba, un misil pudiera dañar a alguno de los portaaviones, lo iba a obligar a regresar. No iba a poder, no iba a aceptar hacer un desembarco sin tener el apoyo suficiente para darle a las tropas, que fue lo que pasó después, porque él sabía que entrando ya en la zona de las islas, San Carlos o Puerto Argentino, ya la aviación argentina, bueno, había 90 aviones de combate distribuidos entre San Julián, Río Gallegos y Río Grande, bueno, tanto de la aviación naval Ujú. como de la Fuerza Aérea, y bueno, que él sabía que eso iban a caer sobre ellos, y lo único que tenían era el desgaste del avión Harrier, que es muy apto para la defensa aérea, un avión que se para en el aire, no se puede entrar en combate, y además tenía Ujú. este misil que le dieron los Estados Unidos, el misil Zagwinder-L, que es, uno lo puede tirar en cualquier dirección y por Claro. proximidad explota contra el avión, ¿no? Y eso fue muy efectivo. Pero también tuvieron sus bajas, porque la aviación argentina no se rindió por eso, siguió atacando aún cuando perdía aviones, ¿no? Ujú. Ese quizás el gran mérito de Coraje en la aviación argentina fue ese, que es el que más reconoció en todo el mundo. Dada esa defensa y dadas las primeras bajas, lo lógico era no seguir. Y se siguió. Se siguió, se aceptó la pérdida y también se tuvieron los daños. Bueno, lo cierto es que nosotros, el 2 de mayo, nos enteramos lo del Belgrano y dijimos, bueno, somos unos tremendos estúpidos porque estuvimos pudiendo haber Nada. hecho el combate, nos hacen regresar y si Claro. justamente queríamos entrar en combate porque pensábamos que el regreso no lo íbamos a lograr, porque estaban los submarinos nucleares buscándonos. Otra cosa que después se sabe de la historia es que estaba puesto el Conqueror en el sur de Malvinas, el Spartan estaba, el Splendid estaba del lado de entre Malvinas y la costa y el Spartan estaba un poco al este, pero esos tres submarinos nucleares tenían la misión de alcanzar cualquier buque argentino que saliera de la zona de protección que tenemos en la plataforma continental, Ujú. porque es playa, casi hasta las 100 millas, es playa para un submarino de propulsión nuclear, porque a medida que desarrollan más velocidad necesitan más profundidad por seguridad. Pero el azar de las batallas navales, cuando uno las lee, es así. No nos tomaron ni a la ida y a la vuelta sí, pero a la vuelta en el caso del portaaviones accionó mucho la aviación embarcada antisubmarina, los trackers, los helicópteros. El Splendid se acercó, se lanzaron el 5 de mayo dos torpedos buscadores, bomba de profundidad, hubo una gran operación entre tres helicópteros Zikini y dos trackers, y finalmente el buque nunca más lo intentó, porque realmente la única amenaza que tiene un submarino es la amenaza aérea. Entonces, un Alouette le tiraba, teniendo el punto dato, le tiraba una bomba de profundidad y Claro. dañaba, averiaba o hundía un submarino nuclear, ¿no? Claro, hubiese Con sido un golpe fuerte también para ellos, teniendo lo último, lo que eran los submarinos para ese entonces. más que fuerte, inaceptable. Inaceptable. Yo creo que si yo hubiese sido comandante de un submarino no hubiese corrido ese riesgo. Porque bueno, Claro. estas son todas cosas que los británicos, los marinos sabían, no sabían qué grado de adiestramiento teníamos nosotros, pero sabían que esas capacidades las teníamos. Entonces ellos tomaron todas las precauciones del caso. No vinieron con una flota expedicionaria. Ellos las flotas expedicionarias las perdieron en el año 68, en el gobierno de Harold Wilson se eliminó digamos, se eliminaron la idea de tener una flota expedicionaria con portaaviones Ujú. y buques anfibios, todo eso no lo tenían, lo armaron sobre la marcha, Claro. pensando que esto era... Y bueno, en el lado nuestro tampoco hubo preocupación por eso, porque la idea era recuperar las islas, dejar un destacamento y regresar. Era simplemente dar un golpe de efecto para que se sienten a negociar, en serio. Pero todo cambió con la reacción, perdón, De los de la gente, de la sociedad, Ujú. que no se esperaba, y las mismas tropas que fueron a Malvinas se quisieron quedar. Y ahí cambió el escenario
donde pasamos a negociar, pero con las islas ocupadas. Y eso a la señora Thatcher le sirvió para mí un regalo, porque ella lo que quería era que estuviéramos en las islas para hacer la recuperación militar, que era lo que ella, la épica que ella buscaba. Quizá lo que nunca pensó que le iba a costar tanto, pero finalmente lo logró. Respecto al día 2 de mayo, esta directiva esta orden que da el almirante Lombardo se debía a algo que conocimos todos muy tarde, que era la propuesta de paz de Belaúnde Terry, presidente del Perú, Ujú. donde él a las 11 de la noche del 1 de mayo ya le manda a la Junta un fax diciéndole que al otro día él tenía asegurada firmar la paz y daba 7 puntos, donde el primero era cese total de todas las hostilidades. Pero no nos dan la orden a las 11 de la noche. Esto fue una coincidencia entre que el viento no estaba y se ve que quedó madurando la idea de proteger la flota en ese caso y después decir, bueno, cese de hostilidades, logramos lo que queríamos, porque el almirante Lombardo quería no arriesgar tanto la flota por el tema Chile. Para él estaba el conflicto, era con Chile, no con Gran Bretaña, pero estaba sucediendo con Gran Bretaña. Así, son todas cosas difíciles de contar. Hemos hecho un esfuerzo muy grande con José Enrique y vale la pena ver el libro, ¿no? El libro es se Ujú. llama Malvinas 5 días decisivos. No sé si se ve ahí. Se Que ve ha tenido perfecto. mucho éxito, va por la 4ª edición, está Ujú. en 4 plataformas internacionales con 5 estrellas. La verdad que totalmente sorprendidos, pero nosotros feliz de haber hecho un testimonio que revierte mucho el relato, sobre todo en mi caso como marino, donde se hablaba en algunos libros, sobre todo después de Malvinas, de que la flota argentina se había quedado en el puerto, y eso es una mentira absoluta. Este, Se la empeñó como correspondía y hay un tema decisorio. Una flota no es un pelotón, no es una escuadrilla de 2 aviones o 3 aviones que puede uno desobedecer orden. Una flota es un elemento de carácter estratégico Ujú. y bueno, y se obedecen órdenes. Lo entendimos todo, lo único que nos frustramos muchísimo, muchísimo. 4.000 hombres embarcados porque teníamos el grupo del portaaviones, que estaba el Hércules y el Santísima Trinidad y el Pi, los 3 destructores, y Ujú. las 3 corbetas A-69. Y después estaba el otro grupo que era más rezagado, que estaba en el sur por precaución, que era el Belgrano, con el Guyari y el Piedrabuena, Pero bueno, pero con un problema. Ahí no tenían ningún medio aéreo, ningún tipo de protección antisubmarina, sonares muy claro. degradados. Y como dijo en un comentario el comandante del Conqueror, de haber tenido el Alouette volando, Ujú. ya él lo hubiese obligado a lanzar los Tigerfish, que se lanzan a 15.000 yardas, son filoguiados, y podía haber sido averiado el crucero, pero no hundido. Pero el tema es que ante ese silencio de amenaza, el submarino Conqueror avanzó a 1.200 metros y tiró con los MK-8, que eran unos torpedos con una cantidad de explosivos muy grande, de corrida recta, pero bueno, si se tira cerca, y tuvo la, la fortuna de los 3 que tiró, 2 hicieron impactos muy, muy, muy tácticos, ¿no? Uno en proa y otro más atrás, que hace Ujú. que el crucero se quiebre, que es lo que normalmente pasa con el ataque submarino. Bueno, Y después si del las ataque preguntas son del... tan largas, sonamos. No, te iba a decir que después del ataque del crucero Belgrano, todo intento de paz se tiró por la borda, ya era Bueno, imposible. lo que nosotros sostenemos es, sobre todo José Enrique, que estuvo los 74 días al lado de la Junta, él formaba parte de un grupo que tenía que pensar como inglés, porque él había estado en el colegio San George cuando era pupilo, cuando era adolescente, se había licenciado en ciencias políticas, entonces él estaba ahí, él vio el tema decisorio, fue ese, para él y para todos los que estaban colaborando en los equipos de gobierno,
el crucero se hunde por una razón política, para escalar el conflicto. Porque ya un momento antes que se produzca lo del ataque al crucero, ya Belaúnde Terry en diálogo ya se había aprobado la propuesta, dice, bueno, escuchen, porque a 19 horas, hora de Lima, se firma la paz. Ujú. Él lo tenía arreglado con el embajador británico y el argentino, y también el embajador británico había hablado con el canciller y con Hay. Estaban todos de acuerdo. Quien evidentemente hizo pensar que esto iba a ser así era la señora Thatcher, y finalmente hizo lo contrario porque ella quería escalar el conflicto. Es tan evidente esto que en las memorias de las que yo las tengo, ella dice que estuvo feliz de que el machismo argentino no lo haya defraudado, porque su temor era que se retiraran las fuerzas en algún momento y quedar pedaleando en una situación, por decirlo burdamente, ¿no? En una situación de exageración, como le decían todas las naciones de la OTAN, que estaba exagerando la nota por un tema tan remoto y con un país que no iba a tener cómo defenderse. Bueno, en fin, No, ella fue cambiando todo ese escenario y finalmente lo volcó a su favor. claro. Bien, Benito. Y ahí yo tengo entendido que ustedes después despliegan del portaaviones y se van a una base del continente, ¿no? Bueno, después esta decisión, esta idea de preservar la flota, porque si no iba a quedar muy desguarnecida la situación con Chile, fue en progreso y ahí se decidió entonces, en el caso nuestro, todo el grupo aeronaval embarcado se dirigió a distintos lugares. Los trackers se fueron a Río Gallegos, los helicópteros fueron a parte de Río Grande, y nosotros nos desplegamos a la Isla Grande Tierra del Fuego, la base aeronaval Río Grande, donde estaban los superetandar, los 5 superetandar, y estaba también un escuadrón el grupo 6 de Dagger de Tandil. ¿Recordás para qué Y fecha bueno, fue esto, más o menos? y más o menos el 12 de mayo, entramos el 10 de mayo, el 12 de mayo partimos Mm. hacia el sur con todo, ¿no? Con el apoyo logístico, el armamento y los aviones, que siempre sorprendido de cómo funcionaban, ¿no? Hay que pensar que también teníamos otros problemas que los resolvimos el 31 de diciembre del 81. Se vencían todos los asientos eyectables, o se vencieron en su gran mayoría. Entonces eso hubiese evitado que voláramos, pero tomamos una determinación de, listo. Había dos que estaban bien y otros, siempre pensamos que el cartucho de alguna manera iba a actuar, eh, y en velocidad el avión, bueno, no eran tiempos para pensar en recaudos, fue una determinación de todo. Digo, nadie pregunta más dónde están los cartuchos y volamos tranquilos, ¿no? Fueron los pasos que hubo que seguir dando y que da origen a este espíritu que se creó en la tercera de ataque, porque todo empezó con obstáculos. Es decir, el comandante, el capitán Castro Fox, en agosto del 81 se cortó el cable, se fue al agua, con una 4 se eyectó debajo del agua, salvó su vida milagrosamente, lo revivieron en cubierta, estaba con una imposibilidad de movilidad del brazo izquierdo. Cuando vino lo de Malvinas dijo, yo quiero seguir de comandante, y él fue el que nos llamó, él fue el que armó el grupo, digamos, nos dio el ejemplo, ¿no? Era, y bueno, Filippi, que había cumplido comando en el 81, estaba de segundo de la base de Río Grande, con un problemón logístico brutal, y bueno, se incorporó también como un piloto más, y esa fue un gran espíritu, ¿no? Gran espíritu, por eso que después los logros que jamás pensamos que íbamos a poder tener desde Río Grande, porque era distinto ya, no era como el mar abierto donde nosotros queríamos con el ataque rasante, ya que lo habíamos planificado y hecho muchas veces con la flota. Siempre dividíamos la flota con el crucero y con el portaaviones por el otro lado. Y bueno, ya sabíamos que si algo pasaba iba a ser sobre las islas, y en las islas la defensa aérea es distinta. Pero bueno, ahí estuvimos hasta el 20 de mayo, que comenzó sorpresivamente el desembarco
en el estrecho de San Carlos, lugar que se suponía que iba a ser, pero no estaba planificado por la gente de las islas. Tuvieron una gran suerte, tuvieron un día y medio de niebla, con lo cual muchos marines, infantes desembarcaron sin mojarse los pies, ¿no? Se metieron en la boca grande del San Carlos, la que es muy ancha, la parte norte, y recién el 21 de mayo al mediodía, cuando empieza a disiparse la niebla, empiezan las oleadas de aviones al estrecho de San Carlos para atacar los buques, ¿no? Pero el desembarco casi que estaba completado ya para esa fecha, Claro. ¿no? Para ese momento. Pero, bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos el aviso, los 6 primeros aviones con un grupo de 6 pilotos despegó a la mañana, no, a la mañana del 21, pero llegó sobre el estrecho y era un manto espeso de niebla que no veían nada. Entonces, regresaron, los británicos los deben haber tenido en sus radares, pero no tiraron, no quisieron revelar su posición. Y cuando volvieron, dicen, bueno, va a haber otra misión a la tarde. Y bueno, entonces ahí cambiamos y ahí nos empezamos a preparar nosotros, pero ya había informe meteorológico de que se estaba abriendo digamos, el cielo, la niebla se había levantado y Sí. que era posible atacar los buques. Yo antes de seguir con esto, quiero cerrar el otro capítulo, ¿no? Sí. Sobre todo el tema del Belgrano. Ujú. Los británicos en sus libros dicen que la flota argentina armó una maniobra de pinzas con el Belgrano por el sur y por el norte el portaaviones y su grupo. La verdad fue otra. La verdad que el Belgrano no estaba para caerle a la flota británica como nosotros, porque era un buque tremendamente artillado, pero tenía un alcance de 20.000 yardas. Entonces, en realidad, lo hablamos en el portaaviones con el almirante Alara, al Belgrano se lo mandó derecho hacia Malvinas en un rumbo como una distracción táctica que obligaba a los británicos a maniobrar con Sí. eso, ¿no? Y Ujú. no es que estaban para si se daba la batalla principal, donde iban a intervenir los A4 primero y después las corbetas, que tenían una gran posibilidad de acercarse por su bajo francobordo y dificultad de detección, iban a lanzar antes que la detectaran. Ahí había 4 misiles Exocet por buque, 12 misiles Exocet. Bueno, si se daba esa batalla, ahí el Belgrano, si había buques averiados, podía haber actuado con sus 2 destructores. Pero en realidad fue una distracción táctica. Igual corrieron el mismo riesgo que nosotros. Fueron mar adentro y lo único que le dieron la orden de no entrar en la zona de exclusión. Y quiero decir que si bien el ataque a Belgrano fue una razón política, fue una acción de guerra. Es decir, nosotros no estábamos jugando. La acción del Conqueror con el Belgrano es una acción de guerra. Y los tripulantes de Belgrano estaban absolutamente decididos a entrar al combate y se merecen todo el honor, el reconocimiento y la gloria de haber enfrentado a un submarino nuclear con un buque de 40 años. Así que eso no puede quedar duda, porque algunos confunden el tema de que hundieron el Belgrano. Bueno, sí, siempre las razones de la guerra son políticas. No hay que... Ujú. Y se da la sorpresa, hay que pensar que hubo guerras donde se hundieron buques en puerto. Eso es mucho peor, ¿no? Como pasó en Pearl Harbor, como pasó en el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y en este caso fue en una situación pasiva, porque nunca estuvimos más lejos de las dos flotas que el sábado, el domingo 2 de mayo a las 4 de la tarde, ¿no? Ellos se fueron para el este y nosotros nos regresamos al oeste. Quiero salvar esa situación No, bien. porque fue un despliegue total de la flota nuestra a una batalla naval decisiva, que nos dio entusiasmo, nos provocó es decir, la forma en que se entra en combate en cada caso la aprendí más tarde, ¿no? Sobre todo cómo se entra en combate en tierra. Ujú. Como, en cambio, desde un avión es mucho más simple, porque uno tiene todo el panorama y el temor cuando está planificando, y una vez que se sentó en el avión y bajó la cabina, ahí tiene un proceso de 2 horas, 2 horas y media, donde no da tiempo a pensar en otra cosa, y Claro. es como nada, es como siempre. No hay, del único temor es de equivocarse, nada más. En el Ujú. caso de los buques es más complejo porque uno va pensando hasta que se transforma
el mismo pesar o el mismo, empieza a ver el equipo funcionar y se transforma en una euforia. Si bien cada uno está en un lugar distinto dentro de un buque, ¿no? No es como en tierra que uno ve a su jefe corriendo adelante. Ujú. Pero ese proceso nos resultó muy halagador, realmente reconfortante. Teníamos ganas de probar qué iba a pasar, no había más temor. Se desconectaba todo, se desconectaba porque en un buque puede escuchar la radio, puede escribirle una carta a la familia, pero hubo un gran sentido de equipo en toda la flota. Y este fue el tema que más yo quise rescatar con mi testimonio, ¿no? Porque lo viví intensamente y sobre todo los aviadores tienen más ventaja respecto a otros eh, eh, oficiales que están en las máquinas o están en otros lados que no saben cómo es la operación. Tienen una idea, el comandante les informa mediante un comunicador que hay en todos los compartimentos, pero en el caso Ok, nuestro teníamos claro todo cómo iba sucediendo. Así que quiero salvar esa parte y, bien. y decir que realmente, y lo más curioso que puedo decir, que ese material entre viejo y nuevo, también el portaaviones tenía 40 años, nada fallaba. O si fallaba era como que no nos dábamos cuenta, pero el material funcionaba. Es una cosa mágica. Después se desinfla todo, ¿no? Esto es un tema, uno llega a la posición. Sí. Así que todo lo que he leído en mi vida sobre batallas navales, llegamos a todo menos a los tiros. Vivimos todo el proceso menos lo más interesante que hubiese sido quizás ver el resultado. De todos modos, para una flota no hay algo más honroso que si es necesario, morir en una batalla, ¿no? Para eso está. Pero no es que es un espíritu beligerante, a nosotros nos parecía una locura esto Ujú. de guerra con Gran Bretaña y la OTAN. Pero el tema es que nadie retrocedió y llegó un momento que había que pelear y salvar. Sí, Y uno cambió el comportamiento, es decir, surgió un sentimiento de mucha dignidad. Digo, bueno, listo, acá vamos a cumplir con nuestro deber. Y eso fue parejo. Nadie de los buques viejos pretendía cambiarse a un buque nuevo. Cada uno peleó con lo que tenía y con orgullo, con espíritu de cuerpo. Fue algo, y esto después, cuando ya nos mezclamos con la gente de Fuerza Aérea en Río Grande y en las misiones que fuimos haciendo, fue parejo en todas las fuerzas. Se puede hablar del argentino de uniforme defendiendo su país y cumpliendo con su deber. Eso fue muy emotivo, ¿no? Y la verdad que había mucho valor, había más valor que... Sí había reflexiones sobre dónde íbamos a llegar, hasta dónde podíamos resistir, pero habiendo seguido la carrera, habiendo llegado a almirante, he hablado tanto estos temas con eh, oficiales de otras armadas, dado que tuve mucha suerte en la carrera, tuve muchos programas de intercambio con la Marina de Brasil, la Marina de Estados Unidos, con la Marina ujú. francesa, y después ya a nivel de Estado Mayor en el Royal College en Londres. Y eso me dio una idea muy gratificante del respeto que nos tuvieron en combate. Y ahí es donde yo también me decidí a escribir testimonialmente lo que escribí, porque la versión de Jeremy Black y de oficiales británicos, incluso submarinistas, es que ellos vieron la posibilidad de que quizás se tenían que volver, como iban los acontecimientos. Muchas cosas no se le dieron. Por ejemplo, Jeremy Black me dice, cuando me dijeron que era la flota argentina, que estaba acá encima nuestro, porque nos acercamos a 160 millas, el radio de acción de los Harrier con una bomba eran 140 millas de noche, jamás pensamos que podían llegar. Para él Ujú. fue una cosa que realmente lo sorprendió tácticamente. Le dijo a Claro. Woodward que hace. Si Woodward le dijo repliegue de inmediato. Bueno, tenerlo de la boca de él ha sido, y un montón de otras cosas, porque hablamos mucho. Y a él le interesó mucho ver cómo hacíamos nosotros El otro unos lado. ataques, Ujú. guiados por los trackers, la exploración de los trackers. Él me confiesa que en esos 3 días envió 17 interceptaciones a los trackers de Harrier y no los pudieron agarrar porque el tracker tenía un equipo MAE
de detección electrónica que detectaban los radares de las ya sea el de búsqueda y también el de iluminación de tiro de la tipo 42, todos los de Sí. radares mecánicos que eran similares, y bueno, se le prendía una alarma y se planchaban sobre el agua y la interceptación quedaba sin efecto. Todo esto se lo conté una noche en una reunión que yo estaba en el Estado Mayor de la Flota del Atlántico. Tuve 2 años ahí y él vino como una visita oficial, ya era almirante de 4 estrellas. Y bueno, un rato antes de la cena, una cena de gala, de esas recepciones oficiales, viene un oficial de mi jerarquía, yo era capitán de corbeta británico, me dice, mi jefe quiere hablar con ¿usted tiene algún problema? Le digo, bueno, no tengo problema. Digo, pero ¿y quién es su jefe? Y era, no, es el almirante Black. Le digo, no, con mucho gusto. Así que rodeado de la cúpula de la Marina Americana y quizás de la Marina Británica, porque había otros almirantes ahí, estuvimos como una hora hablando de las posibilidades de uno y de otros, y fue un tema profesional interesantísimo, medio apasionante también, ¿no? Y después la seguimos en Londres, en su casa, un día que me invitó, pasamos el día juntos. Pero bueno, para nosotros, para los que nos toca profesionalmente intervenir en una guerra, cuando se acaba viene la paz y el enemigo no es más el enemigo, es mi hermano, ¿no? Como ha habido reencuentros muy buenos entre la gente de Fuerza Aérea, quien Ujú. derribó uno, derribó otro. Y yo creo que me parece, eso ya pasó también en la Segunda Guerra Mundial, me parece muy loable porque yo sigo pensando que la guerra, lo han dicho varios, pero yo lo sentí, es quizás la situación más extrema de la condición humana. Seres humanos dándose es algo fuerte. Pasa que la historia, la literatura, la épica, nos pinta a veces el conflicto como, claro, por los valores que se ponen en juego, ¿no? Pero que suceda es lamentable. Pero la guerra sucede. Nadie quiere que suceda, pero sucede. Por eso nadie desarma sus países. Claro. Bueno, no sé, seguimos con el 21 de mayo. Dale. Sí, sí, estabas ahí ya contando que entonces una sección había salido, un grupo había salido a la He mañana, se contado tuvo tantas que... veces esta historia que a veces no la cuento bien, pero eh, es y Ah, te entiendo. bueno, no sé si hubo una parte que se perdió, ¿no? No, 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 te Este, escucho, te escucho. volviendo al 21 de mayo, quería decir que eh, preparamos la misión de la tarde, Mm. pero algunos pilotos no estaban, como el capitán Filippi, que estaba de segundo en su despacho de la base naval de Río Grande, vino corriendo, bueno, lo papamos de la situación. Teníamos una misión que era despegar 6 aviones y interceptar buques averiados que estarían al sur del estrecho de San Carlos. Íbamos a tener un tracker de búsqueda y rescate que estuvo el teniente Ferrer y el teniente, bueno, me olvidé el nombre ahora, pobre, pero estuvieron allí. Y bueno, él sale con el teniente Márquez y el teniente Arca y yo con el teniente Lecur y el teniente Sylvester. Volvimos al esquema de 6 aviones porque nosotros la probabilidad que teníamos ya calculada era que por lo menos para hundir un buque grande o capital había que, entre las bajas que podíamos tener y demás, había que salir con 6 aviones y 6 bombas cada uno. ¿Qué Bueno, bombas usaban lo ustedes? cierto es que nos anotamos para el tanque, había 2 tanques de reaprovisionamiento en vuelo, pero bueno, el tema es que no teníamos turno, en un momento dijeron ustedes salen mañana y dijimos, no, nosotros salimos ahora, bajamos 2 bombas, aligeramos los aviones,
Eso sí, todo el combustible que se podía tener y sabíamos que íbamos a estar con una limitación. Llegamos a cabecera y nos habían instalado ya antes del despliegue del portaaviones dos equipos BLF Omega en mi avión y el otro que tenía Silvestre. Y había que calibrarlos antes de despegar y se demoraba. Entonces Filippi me dice, estoy gastando combustible. Le digo, señor, despegue, despegue, yo lo alcanzo. Y eso motivó que despegáramos con 10, 12 minutos de diferencia. Lo que sigue cuando yo despegué, no lo alcancé porque tampoco quería gastar combustible. Nosotros íbamos en altura y descendíamos 100 millas antes de lo que era el objetivo, ¿no? Así que esa navegación fue en silencio, escuchábamos muchas cosas en una de las frecuencias, los ataques de Fuerza Aérea y demás. Había barullo en el estrecho de San Carlos, ¿no? Ellos descendieron, llegaron a la parte sur del estrecho, no encontraron nada y la orden, antes de subir el avión, vino alguien y nos dijo, si ahí no hay nada, remonten hacia el norte porque todos los buques están en el norte. Bueno, pero eso alargaba la navegación también. Había un problema de combustible que había que asumir, pero ya no pensábamos en eso. Filipe hizo eso, se fue con los dos aviones y yo estaba recién descendiendo cuando él ya se lanza hacia el norte. Después de unos 7, 8 minutos, creo que él observa un buque, lo detecta como buque y lo señala como blanco y lo atacan. Muy pocas palabras, lo atacamos, no escuchamos nada más. Yo estaba descendiendo y ya no tenía buena recepción de la frecuencia VHF. Y en un momento escuchamos Harrier, Harrier, dice, y grita Marcelo Márquez, decíamos el loro. Y Filippi que dice, Mingo, estoy bien, me eyecto. Bueno, yo estaba en ese momento descendiendo en un silencio tremendo con los otros dos numerales y teníamos regla de empeñamiento de que no teníamos que ir a atacar buques, que hubiera una patrulla de Harrier custodiándolo porque era perder aviones, perder pilotos, perder armamento. Así que tuve 10 segundos que no, tenía que tomar una decisión. Y yo dije, yo sigo. No dije síganme, yo dije, yo sigo. Silvestre dijo, yo también dijo Lecur y seguimos. Chao, allá vamos. Eso sí, sabiendo que los habían detectado, nosotros nos recostamos sobre la otra costa de la isla, que era bastante acantilada. Con eso no teníamos, evitábamos el rebote, ya, provocábamos el rebote de radar y la falta de detección. Y aparecimos en la bahía Ruiz Puente, que es una parte ancha del estrecho, y ahí mismo vimos un buque en el medio del canal. Yo tuve que señalar ese porque no veía otra cosa. Y además los giros a 500 nudos son de 5 millas, así que tirando 4G, porque si no las bombas pueden... Además teníamos la sala fisurada, pero bueno, no es que pensáramos nada de eso, pero nos vino bárbaro que estuviera este buque en el medio. Y ahí lo señalo y nosotros ya estábamos encolumnados, había que separarse 20 segundos para que el que viene atrás no se traiga las esquilas de las bombas del primero. Uno tira las bombas en reír, van explotando y van tirando esquirlas, ¿no? Así que cuando entramos al canal había buques recostados sobre la costa, nos empezaron a tirar. Un fuego difícil porque fuego cruzado, pero también nos tiraban de frente, había un crucero clase County, veíamos muchos piques en el agua. Bueno, ahí empezamos a hacer una táctica que nosotros practicábamos, que era zigzagueo violento de un lado al otro para evitar el tracking de los sistemas automáticos. Bueno, lo cierto es que pudimos pasar. Yo pude lanzar con el reguero centrado sobre este buque y cuando tuve que trepar a 200 pies para que se arme la espoleta y me pareció que estaba en el cielo, de alto que estaba, de tanto volar rasante toda la vida, eso era absolutamente un riesgo en ese momento. Así que invertí mi avión para bajar, una locura, 200 pies son 60 metros. Pero bueno, estábamos bien adiestrados, así que en un giro por izquierda miro para atrás y ya veo las bombas de Lecur que están explotando y el buque tapado de explosiones, ¿no? Así yo quiero escapar por el sur del canal, del estrecho, y ahí me encuentro con este buque
tipo County que me tiraba con tantas cosas que dije, no, me voy sobre la otra isla, no sé cómo expliqué lo que estaba haciendo. Lo cierto que la otra isla tenía un morro, me metí detrás del morro y quedé como en un cañadón. Y ahí corté motor para desinflarme y ahorrar combustible y pregunté dónde estaban los otros y si yo estoy a la vista, yo estoy a la vista. No podía creer. No podía creer porque a partir de ahí teníamos segundos para trepar y volver, si no, no llegábamos. Y tuvimos que trepar con el riesgo De de ser los que detectado. tuvieron que considerar con misiles SIDAR que llegan a 40.000 pies. Así que hasta que no trepamos a 40.000 pies, Ujú. estábamos con los dedos así, viendo si algo pasaba o no. Y una vez que trepamos, llegamos a 45.000 pies casi, con muy poco combustible, pero eso tiene el avión ahí logra mucha velocidad verdadera, ¿no? Por la falta de resistencia del aire. Ujú. Y teníamos con una potencia ya especial que era la curva de planeo del avión que la conocíamos muy bien y con eso llegamos, con el aliento, pero llegamos los tres a Río Grande. Sin, Antes de sin llegar, hacer, sin hacer ¿cómo? reabastecimiento. No tuvimos reaviso, habíamos asumido no hacerlo. Pero lo que pasa es que no fue ir a un punto y volver como estaba previsto. Hicimos una especie de triángulo, ¿no? Y Claro, encima este, hemos desviado bastante, agrandamos mucho la navegación. claro. Y unas 100 millas antes me preguntan de Río Grande por los otros tres y yo les digo, si no llegaron, ya no los esperen, porque obviamente yo había escuchado que los Harriers los habían atacado. Claro. Aterrizamos y a pesar de la separación, tanto Lecur y sobre todo Silvestre tenía un montón de esquirlas eh, en- que habían entrado en la turbina. Silvestre estuvo con oscilaciones de motor antes de aterrizar. Bueno, pero aterrizamos. Ujú. Aterrizamos y la verdad que como bautismo de fuego Claro. fue bastante choqueante y no sé, bastante duro al pensar que habíamos perdido tres camaradas, ¿no? Se había cumplido la- la estadística que teníamos en mar abierto, pero bueno, acá se dio lo mismo. Quienes nos atacaron fueron la defensa del portaaviones. Bueno, eso fue. Hay muchas reflexiones, ¿no? Respecto a ese momento. Con Silvestre y Lecur, nos abrazamos y dijimos, bueno, pensemos que esto sigue y esto es la guerra. Miramos las escaleras de los aviones que no volvieron y realmente era conmovedor todo eso, hasta que nos rodeó la gente. Bueno, Ujú. siempre pasaba lo mismo con los que volvían de las misiones, los que volvían. En este caso a nosotros nos tocó volver. Bueno, la historia es conocida, ¿no? La de Filippi, lo derriban después del ataque. Por Ujú. suerte pudieron Lo re- atacar. Ellos lanzaron dos bombas sobre la Arden y después nosotros, que dio la casualidad que fue el mismo buque que hagamos. Hubo un tiempo, yo diría casi más de una década que se dudó, pero finalmente quien lo termina de aclarar esto es el comandante del buque, que lo conocí en Londres en el año 2000, ¿no? El almirante Alan West, que a su vez es un hombre que vino acá como comandante de la flota. Ujú. Estábamos dentro de las relaciones del paraguas de Malvinas que se había armado en la década de 90 y de común acuerdo. Y bueno, él vino como comandante de la flota y después vino como primer lord del almirantazgo. Y es un hombre que aún hoy yo tengo contacto con él, normalmente nos saludamos para las fiestas. Y he hablado mucho con él, ¿no? Sobre este tema. Pero bueno, una cosa muy curiosa cuando lo fui a visitar, para mí era todo un problema porque no es lo mismo cuatro o cinco pilotos que un buque donde Hay mucha estallan gente. bombas, la gente Ujú. queda mal, mutilada. El buque es romántico hasta que pasa eso, ¿no? Como pasó en el Ujú. Belgrano. Después uno está en un contenedor sumamente energético, ¿no? Donde hay tuberías de vapor, tuberías de combustible, hay munición, hay pólvora, hay un impacto de cualquier cosa, una bomba, un misil, agranda muchísimo el daño y la gente que está ahí no tiene mucha salvación, ¿no?
Pero él fue muy amable, nos juntamos solos en su oficina con un jarro de café y charlamos de muchas cosas, que yo las cuento en el libro. Ujú, Ese día en Río Grande nos enteramos a la tarde que Arca había sido rescatado, porque Arca este, se quedó sin... según el piloto que lo atacó, le falló el misil, lo atacó con cañones y le perforó mucho las alas, se quedó sin ujú, combustible, sin tren de aterrizaje estaba colgando, se fue a Malvinas, a Puerto Argentino, con el temor de que lo derribara la propia tropa, pero ahí estaba el teniente Owen Kripa, que se dio cuenta enseguida, estaba con los maquis y pudieron dar el alto el fuego, ¿no? Y ujú. bueno, como no podía aterrizar, se eyectó sobre el agua, lo Y fue rescató el rescatado. teniente en un helicóptero que hizo 3 intentos y recién Ujú. en el tercero pudo sacarlo porque estaba ya con hipotermia, con las manos congeladas. Una historia que creo que hay que escucharlo a él, la cuenta muy bien. Ujú. Eh, y eso nos enteramos a la tarde de Arca. Y después de Márquez nos dimos cuenta que no había señales y ya asumimos que había fallecido. Y Filippi, 3 días después, nos comunican que estaba vivo y estaba en la casa de un granjero que lo había recogido después de 2 días de supervivencia. Lo había llevado a su casa, le había dado ropa limpia. Se hicieron muy amigos, se vieron muchas Sí, veces. Vinieron a Bahía Blanca a visitarlo, las mujeres. Bueno, lo que yo dije antes, se acabó la guerra, ya y no sí, somos enemigos. exacto. Este, muy interesante todo eso. Pero respecto a la tercera ataque, después el día 23 ya no salen 6 aviones, salen 4. Se ataca un buque sobre... eh, no se hace el ataque concentrado como se hizo el día 21, sino que el capitán Castro Fox ataca al Intrepid, pero le tiran un misil y lo sacan de puntería. El teniente Benítez va sobre el Antelo y tira una bomba que penetra pero no explota. Minutos antes había tirado otra bomba el teniente Guadagnini que lo derriban o chocó en parte con una parte de la superestructura del avión, pero creo que se dieron las dos cosas. Y también la bomba no había explotado. Y el teniente Subizarreta, el capitán Subizarreta, que no pudo tirar las bombas, no le salieron. Así que tuvo que pasar arriba a un buque con todo el riesgo y no poder lanzar. Fue muy frustrante. Sí. Ellos regresaron y el capitán Subizarreta, por no lanzar el armamento al agua, llegó con malas condiciones meteorológicas sobre Río Grande, que era cuestión de horas, ¿no? Uno salía con sol y a las 2 horas volvía con lluvia. Ese es el Claro. clima, ¿ya? La pista llena de agua, y bueno, aterrizó, reventó una cubierta y se eyectó, que es lo que decía el manual de vuelo, y ahí había un Ujú. asiento vencido y hizo la curva, pero no lo elevó suficiente como para que... Sí, cuando él tocó el piso, al instante se abrió el paracaídas, ¿sí? La curva fue inferior. Ahí vimos Sí. el peso de la decisión que habíamos tomado también, ¿no? De volar con los asientos, los cartuchos Vencido. vencidos. Pero en realidad ese fue un golpe durísimo. En 3 días, todas estas bajas. Y justamente Márquez, que era un joven, era un héroe en el yacht, era un gran deportista y tenía un espíritu increíble. Y su Bizarreta, que era más sereno, pero era un hombre distinguido, un hombre de bien, un hombre de valor, culto. La verdad que nos destrozó. Pero ni bien se fue el avión que lo llevó una noche de regreso a Bahía Blanca, nos dimos cuenta que ese era el camino. Ellos nos dieron el ejemplo. Antes lo había dado el comandante, que seguía con nosotros. Y ahí este grupo se unió muchísimo y realmente trabajamos muy bien en la adversidad, que es donde uno empieza a apoyarse en el otro, donde uno deja, ¿no? Un poco de lado el egoísmo, el yo, porque los pilotos somos así y nos damos cuenta que necesitamos del otro, empequeñecernos un poco para crecer con el otro y nos rearmamos con ánimos para seguir cumpliendo misiones con 2 aviones que quedaban hasta el 12 de junio.
a mí me tocó hacer las últimas dos, el 10 y el 12 de junio, que ya fuimos a un lugar recóndito y me encontré con el teniente Medici y nos cruzamos con unos Harrier y tuve que abandonar el ataque y creí que no volvíamos, pero bueno, se ve que no nos pudieron seguir, nos favorecieron algunas nubes. Esa fue la última misión, pero todos tuvieron, los otros pilotos también tuvieron su misión y todos pudimos repetir, ¿no? Porque era fundamental repetir, era... Así que este grupo, la tercera de ataque, bueno, la Antelope después la desarman a la noche desembarcan a toda la gente, van a desarmar las bombas, una de ellas explota lamentablemente y el buque se parte en dos. Nosotros nos asignamos este blanco compartido con Fuerza Aérea, nunca se supo qué bomba se estaba desarmando. Y el hundimiento de la Arden para nosotros, que cumplió con toda la doctrina, con todos los cálculos que siempre habíamos hecho, es un hecho histórico para la tercera de ataque, no para nosotros solos. Le podía haber tocado a la otra tripulación, es decir, cada uno salía y nos tocó a nosotros, pero el blanco es de la tercera, de ese espíritu que hubo de entrada, donde 12 pilotos divididos de a 6 volaban alternativamente con 6 aviones y otros 2 quedaban de repuesto, y bueno, se nos dio esto. Y bueno, con el tiempo eso nos causó bastante orgullo, nos unió mucho, nos juntamos todos los 21 de mayo para celebrar el bautismo de fuego. Y después vino la verdadera guerra que se hizo con los superestandar, porque eso era que resultó ser la sorpresa tecnológica del conflicto. Lo que no teníamos era todos los aviones y todos los misiles. Pero era otra forma de atacar, ¿no? El superestandarte tenía un navegador inercial, se situaba solo en el mar, tenía una computadora de tiro, una computadora de navegación, tenía radar, tenía altímetro, en fin, era autónomo y tiraba el armamento fuera del alcance de las armas del buque. Por eso fue detener todo el sistema de armas completo. Las sorpresas tecnológicas en la guerra son letales, porque se llama así porque uno de los bandos la tiene y el otro no tiene con qué suplirla. Claro. Se solamente suplirla. Y en lo que hace a la guerra naval, la verdad que con nosotros la guerra naval evolucionó en 48 horas a un ritmo, yo diría, escalofriante, ¿no? Porque la otra sorpresa tecnológica, el 2 de mayo se comprueba la eficacia del submarino nuclear en la guerra naval, ¿no? Porque el crucero hay que pensar que era un buque muy grande. Y el 4 de mayo se prueba con el Sheffield la efectividad del avión y el misil. Y hay una evolución en la táctica naval en menos de 48 horas, y eso nos pasó a nosotros, lo cual nos convirtió con el tiempo profesionalmente en referentes de muchas marinas. Y como el conflicto tuvo todo este ingrediente insular, terrestre, desembarco, bueno, anfibio, eh, la verdad que es un conflicto para estudio muy rico en lo que se hace en las escuelas de guerra, y es increíble lo que se escribió sobre este conflicto desde el 82 al 86, al 88, que nosotros no nos enterábamos porque estábamos en ese proceso de desmalvinización donde nadie tenía ganas de hablar y tampoco había espacio para hablar porque nadie nos los daba, ¿no? Quizás los pilotos un poco, pero el resto recién 20 años después, ¿no? Pudimos enterarnos de las acciones en tierra y que hubo actos tan heroicos como los demás, que fue una necesaria y afortunada reivindicación, ¿no? De la gente que peleó en tierra, porque cada uno peleó con lo que tenía, como terminó diciendo el segundo de Jeremy Moore, eh, eh, William Thompson, que sí, había soldados argentinos a lo mejor con un overol y un fal, pero pelearon como leones. Bueno, Matías, te agradezco este tiempo. La verdad que a veces uno dice, sobre todo este año, ¿no? En los últimos años, yo me alegro mucho que mucha gente haya decidido después de este proceso de malvinización, ¿no?
como lo llaman, se haya decidido a contar lo que le pasó. Me parece que son experiencias valiosas. Fue una guerra a full, convencional, quizás la última convencional del siglo XX, y también yo diría caballeresca. Nadie exageró las acciones más allá de lo que uno tiene que hacer para que el otro abdique su intención, ¿no? Y sobre todo la recomposición que hubo entre combatientes posguerra es interesante. Para mí ha sido una experiencia bélica y también humana, y esto lo ha experimentado mucha gente. En el caso del, digamos, hundir un buque en la Armada es la pretensión máxima. Hoy en la batalla naval se pretende averiarlo, sacarlo de combate, pero que nosotros hayamos ensayado esta fórmula que tanto habíamos practicado y resultara en hundimiento la Arden, fue algo que con el tiempo nos hizo sentir muy bien, ¿no? Yo no conté el detalle, pero fue efectivo el ataque de Filippi, y según el mismo Alan West lo comenta, tuvo 2 impactos que le destruyeron la superestructura, y ya sin defensa fue cuando entramos nosotros, y que fue el último ataque, y en realidad ahí ya hubo una bomba que explotó debajo de los tanques de combustible, y eso fue letal para el buque, porque también, según el comandante, hubo varias bombas que también penetraron y algunas que explotaron, pero yo creo que ellos estaban, los regueros son muy cercanos y estaban tapados de explosiones, pero hay una bomba, él lo dice y está comprobado, también la vimos nosotros, que fue la del segundo avión del teniente Lecour, que explota debajo, según él, explota debajo, según el comandante, debajo de las cubiertas, y eso la escora a la fragata, entra en un incendio descontrolado, un humo negro, que es esa imagen que hay, y se hunde al amanecer. Pero más allá, nosotros tuvimos, digamos, la probabilidad de impacto se nos dio en la primera sección y en la segunda, y trabajamos en ese equipo que terminó siendo un verdadero equipo para hundir un buque. Claro, eso lo teníamos preparado para un buque capital, hubiese sido interesante Claro. probarlo con el Invencible, hubiese sido más fácil, porque era un buque más grande, ¿no? Si llegábamos. Pero siempre teníamos la certeza de llegar, porque en todos los ejercicios de la flota nunca nos detectaban yendo rasante, era muy en silencio y rasante, solo después sí, después podían lanzar sus armas. Pero bueno, esa fue la historia de la Arden, la historia nuestra, la historia de su comandante. Eh, eh, Hundir buques como le tocó al grupo nuestro, digamos, de aviadores, con la Arden, la Antelo, el, digamos, también el superestandar con el Atlantic Conveyor y el Sheffield. Bueno, Ujú. era algo que no sucedía hacía más de un siglo, ¿no? Y Claro. eso un poco nos hizo sentir bien profesionalmente. Pues normalmente las fuerzas que no tienen conflictos se van un poco desnaturalizando su accionar, pero acá nos asombramos de nosotros mismos, de nuestros camaradas, de la Fuerza Aérea, de Ejército, porque quizás la disposición, la determinación hace mucho en un conflicto. Ujú. Había Claro. un motivo, acá había un motivo que lo teníamos legitimizado de la sociedad explotó con el tema Malvinas, con lo cual uno hacía pensar, esto es medio grave, pero bueno, me parece que vamos a tener que ir a la guerra, y A fuimos, fondo. porque eso así fue. Así que, bueno, contarte esta experiencia, hay muchas Ujú. más, tenés que ir pescando a los integrantes de toda esta escuadrilla, algunos ya pasó tanto tiempo, no quieren hablar, pero digo, a Mm. veces es importante, porque cada uno tuvo una óptica distinta, ¿no? Claro. Pero mi óptica respecto a la tercera ataque es una unidad de la Armada, es como un buque, porque todo se organiza como un buque cuando no es un buque. Un buque tiene Ujú. comandante, segundo comandante, plana mayor, y es una unidad compacta de un equipo. Bueno, la aviación naval se organiza así, la escuadrilla tiene comandante, segundo comandante, plana mayor, que son los pilotos, el personal subalterno, y pongamos 14 aviones. Así hoy todas las aviaciones navales embarcadas se organizan de la misma manera. Eso es un buque. Claro. Infantería marina lo mismo, un batallón, es un batallón, es eso, comandante, un segundo, como fue el batallón
5 en Ujú. Malvinas, ¿no? Tiene esa conformación de equipo que viene del espíritu del buque, que es la esencia naval, ¿no? Y fue una organización que nos resultó útil, que no hay que cambiar, nadie la cambió a través del tiempo y nosotros pudimos probarla, pero hace mucho al aspecto humano. Yo quiero mencionar que uno de los pilotos, el teniente Sylvester, hizo un curso en el IDEA, ya de capitán de navío, y empezó a trabajar en esto del espíritu de equipo y sacó una versión innovadora y realmente reconfortante de lo que es, cómo es el desempeño de cada uno en la adversidad, ¿no? Y él llamó ese trabajo el valor del equipo, dio más de 100 charlas en distintos lugares, empresas, amigos, Qué bueno. eh, clubes, universidades extranjeras. A veces nos sumó a nosotros, a mí, al teniente Lecour. En Ujú. realidad, ha sido un acierto lo que él ha hecho, porque es lo que sentimos y no todos lo podíamos expresar como él lo expresó. Y creo que es un legado fundamental de nuestra experiencia de Malvinas. Te entiendo. Bueno, Yo antes no sé cómo de... vas a escuchar esto tan largo, pero cuando lo edites, hacemos más. Nada, nada. Yo antes de despedirte, Benito, me gustaría hacerte dos preguntas cortitas que en su momento no te quise interrumpir y me gustaría sacarme estas, que son dos dudas principalmente que tengo. ¿Las bombas que utilizaban ustedes eran diferentes a las que utilizaba la Fuerza Aérea? Bueno, sí, nosotros teníamos las bombas navales. Navales son bombas, vos querés tirar rasante, la bomba cuando la lanzás se libera un cable y abre una cola atrás, una cola, y la bomba queda detrás del avión, porque si no a esa velocidad la bomba explotaría debajo del avión. La Fuerza Aérea no tiene ninguna culpa de eso, la Fuerza Aérea estaba con un escenario distinto al mar y tenía bombas para ataques en tierra. Claro. La gran admiración y el coraje de la Fuerza Aérea fue tirar estas bombas sobre buques, que obviamente no es que le explotaban debajo del avión, le tenían que poner un retardo mayor para que explotaran después. Y eso fue lo que hizo que muchos buques se quedaran con bombas adentro y no explotaran, o algunas los atravesaran de lado a lado, porque no era el armamento adecuado. Pero bueno, era un teatro que no se había programado, no estaban ellos, no, digamos, no estaba en su doctrina hacer un ataque en mar abierto o insular o sobre el agua o a buques, pero lo resolvieron con mucha rapidez y con decisión y mucho coraje, lo cual yo siempre tuve una especial admiración por eso. Y usando el tipo mismo de avión, porque ellos también tenían los A4, ¿ellos tenían la posibilidad de usar las bombas navales? Sí, hubo intercambio de bombas. Yo no tengo claro en este momento. Nosotros les enviamos una partida de bombas. También ellos llegaron a tener las bombas españolas que no eran con cola frenada, sino con paracaídas. Lo que no tengo claro en qué momento pudieron usarlas. Yo no sé si en Bahía Agradable no fue así. Ah, En el caso del Coventry, que se ujú, hundió en 20 minutos, pero cuando esas bombas explotaban eran letales para los buques. claro, Pero también cuando uno tiene que adaptar un armamento en el medio de la guerra no es tan fácil. No sé muy bien en qué momento pudieron usarlo y pudieron usarlo con efectividad. Hay una relación muy estrecha en el adiestramiento aéreo entre el ujú, piloto, la máquina y el armamento que usa. El armamento tiene que ser, si no puede medirse la efectividad de nada. Y cambiar eso, que le cambien eso, complicado, es claro. también un desafío. Es decir, tuvieron todas en contra de ese aspecto. Pero por eso se dice tanto que si hubiesen explotado todas las bombas, eh, un Ujú. tercio de la De la Royal Navy flota, volvía a Gran Bretaña, ¿no? claro. Eso lo acusaron los ingleses, los británicos. Se dieron Ujú. cuenta que ahí estaban totalmente fallos. Pero bueno, no había una hipótesis de guerra con Gran Bretaña.
nunca la hubo. La Nunca. única hipótesis de guerra que tuvo el país en una Ujú. planificación se dio en enero del 82, cuando se hace la directiva militar, que se hace año a año, se puso por primera vez una hipótesis de guerra y era contra Chile. Con Gran Bretaña era una hipótesis de conflicto, no estaba previsto eso. Claro, te Bueno, entiendo. esas vicisitudes de cómo se dio el conflicto, el almirante Ujú. Lombardo tiene un escrito que no llegó a ser un libro, pero él dice, a lo mejor sin la Georgia no hubiese existido Malvinas, porque esta recuperación era algo que se iba a hacer en el segundo semestre, Ujú. antes de enero de 1980 años, y que los británicos pensaban declarar la posesión permanente. Entonces, querían sentarlos a negociar antes y por ahí en septiembre se iba a hacer este acto de ir y regresar. Lo que pasa es que Exacto. se aceleró por Georgias. Claro. Y analizar el tema de Georgias es muy interesante porque se la culpa a la Armada y al país de Ujú. haber provocado, y no se provocó nada, la provocación fue de ellos. Y ahí Ujú. fue donde, como después de Georgia lo dieron como una invasión y dijeron que y estaba mandando submarino y buques de guerra, entonces dijeron, no, hagamos el plan ahora, porque si vienen unidades de combate ya después no lo vamos a poder hacer. Que hubiese Claro. sido igual de efectivo, es decir, lo que había que hacer era cumplir el plan. Es muy, está escrito en toda la historia de la guerra, ¿no? De 4.500 años de historia, 4.300 son de guerra. No Sí. se puede cambiar el plan a mitad de camino. El plan era regresar y dejar un destacamento. Continuar la guerra no había ninguna planificación. Ujú. No sabíamos dónde estábamos parados, con qué se podía enfrentar una fuerza de ese tipo. Fue bastante loable que entre el 10 de abril y el 1 de mayo Todo lo pudiéramos que se armar hizo. algo y se hicieron cosas conjuntas dentro de todo, que no había un Ujú. adiestramiento conjunto, porque si la isla hubiese sido un escenario de combate previsto, una hipótesis, entonces uno prepara las fuerzas para eso, pero no, estábamos totalmente, incluso las mejores fuerzas de ejército estaban, y de montaña estaban en la cordillera. En la frontera, claro. Y Cordillera. Y por ujú. eso estas son cosas que el relato ese poco desmalvinizador tapó y que Claro. nosotros en el libro, no es tan extenso, cosa que nos dieron un gran consejo el doctor Rosendo Fraga en ese aspecto cuando escuchó la historia, no la hagan larga, pudimos ponerlo y salió bien. Uno lee, lo Ujú. lee, no es tan largo y entiende toda una problemática que es distinta a la que se escribió, que casi fue escribirle la historia oficial a Gran Bretaña. Un poco le resolvimos el problema a ellos porque todo lo hicimos mal nosotros. No fue así. Claro. Y la última pregunta, me gustaría cerrar con esta pregunta. El 30 de mayo, cuando fue el ataque al portaaviones Invencible, que participaron los Superétendard y los A4C de la Fuerza Aérea, ustedes, la tercera escuadrilla, en ese momento, ¿tenían forma de participar en esa misión, siendo aviones navales? No teníamos más que 2 aviones, pero esa misión nosotros dijimos de participar, porque teníamos una comunidad con Superestandar, que los pilotos de Claro, Superestandar salieron todos, volamos todos juntos durante 2 décadas, pero claro. había una idea de dar una acción conjunta, lo cual fue bueno. Si bien no fue aconsejado por la indiscreción, y salió muy bien, y fue una de las misiones relevantes del siglo XX. Esa misión Ujú. fue espectacular y estuvieron tan bien Looper como los 4 aviones de la Fuerza Aérea. Lo que pasa que, y causó un revuelo letal para la flota británica. Lo que pasa que está todavía pendiente si el misil pegó o no pegó, si las bombas que tiraron Ujú. los dos tenientes que pasaron, bueno, me acuerdo bien la jerarquía, eran muy modernos, Sí. uno era alférez y el otro teniente, Isaac y Ureta, Ujú. grandes amigos, bueno, sí, hicieron el daño que ellos pensaron que se había hecho, eso está por confirmarse, ¿no? Nunca los británicos lo Ujú. confirmaron. Pero el ataque resultó exitoso, doloroso por los dos derribos, y hay Ujú. un relato de un analista argentino que se llama, a lo mejor lo conoces, eh, Ciaroni, Mariano Sí, Ciaroni, que Mariano. juntó toda la información británica respecto a ese día y la forma en
Eh, bueno, no, quiero concluir con eso, que Ujú, obviamente acá puede hablar mucho mejor el capitán Francisco, el capitán Colavino, ujú, eh, Ureta y exacto. también es para ellos un relato importante que yo meterme, pero yo estaba ahí, yo los escuché en el prevuelo, en el posvuelo. Y bueno, yendo a tu pregunta, sí, nosotros creíamos que lo mejor era que fuéramos nosotros, pero no teníamos los cuatro aviones y había que dar una idea de contundencia. Distinto a lo mejor hubiese sido si no se hubiesen derribado los otros dos aviones. Ujú. Pero bueno, yo no sé, la historia va a tener que decir algo de esto y yo me inclino por la versión argentina, obviamente, a pesar de haber hablado este tema con el almirante Black, que era el comandante del Invencible. Para él, Claro. el nuestro es igual al de ellos, pero él dice que el misil a él no le pegó y tampoco recibió bombas y tampoco ninguna unidad. No me dijo ninguna, pero que no se reportearon daños ese día de ese ataque, pero que casi enloquecen cuando se enteraron de que venía el ataque. Eso seguro, porque para ellos fue una vulnerabilidad brutal. Por eso digo, una de las grandes misiones aeronavales del siglo XX y un coraje para sacarse el sombrero de todas las tripulaciones que participaron, los pilotos de Superetandar, de A4 y el Hércules, y los Hércules, ¿no? Claro, Que los arriesgaron bastante su abastecedores. presencia para llevarlos y traerlos. Fue una misión increíble, increíble. Quedará en la historia, y la historia es nuestra. Es para sentirse bien, para enorgullecerse. Exactamente. La verdad, ahora sí, Benito, realmente te agradezco este tiempo que me cediste. Fue un placer tener esta charla con vos. Así que, en serio, agradecido con vos. Suerte, Matías, y que tengas buena repercusión. Que todo contribuya a esclarecer una historia que se abre varias décadas después, pero que tiene que ser reconocida por nuestra gente, porque los Totalmente. combatientes de Malvinas entregaron con el corazón la vida, lo hicieron en serio y cumplieron con su deber, y se merecen ese reconocimiento. Siempre. Te mando un fuerte abrazo, Benito, y quedamos en contacto. Gracias, Matías, suerte.